Hola chicos, buenas tardes. Voy a realizarles una pequeña explicación de las partes claves para que puedan desarrollar el taller evaluativo con éxito. Hicimos unas modificaciones en las instrucciones. Este taller lo vamos a realizar en hojas y lo vamos a terminar en la casa porque en las 4 horas de la semana que tuvimos hubo interrupciones por la elección de personería y entonces eso hizo que nos demoremos un poquito en la realización del taller. Dice así, primera pregunta, responde las siguientes preguntas para cada función. Tenemos 3 funciones, la morada, la naranja y la gris. La naranja se llama f de x igual a 5x más 3, la morada menos 3x más 1 y la gris 4x menos 1. Para ello les he pedido que en el primer literal, qué tipo de funciones cada función. Vimos 2 tipos de funciones, la lineal y la cuadrática. Hay otro tipo de funciones que es la cúbica, la exponencial, la polinómica, la racional, entre otras que veremos después. La función seno, la función coseno, que hacen parte de las funciones trigonométricas que veremos después. Dice, escribe 5 pares ordenados que formen parte de la función. Entonces tengo aquí una función que se llama, vamos a hacer el ejercicio con esta función que se llama 4x más 3, aquí la he graficado. Para hacer este punto les he pedido que señalen 5 puntos en el plano cartesiano donde están las funciones y que a partir de esos 5 puntos ustedes saquen los pares ordenados, es decir, cuánto vale x y cuánto vale y, cuánto vale x y cuánto vale y en cada punto. Recordemos que cada punto en el plano cartesiano tiene una coordenada en x y otra coordenada en y. A cada punto le pertenecen 2 coordenadas, una en x, una en y. El eje x va a la derecha y a la izquierda y el eje y de arriba hacia abajo. Entonces, si supongamos que tenemos esta función, aquí la tengo dibujadita lista, y vamos a colocar las coordenadas del punto C. Entonces baja la línea y aquí, como C está entre 0 y 1, entonces decimos 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y buscamos en qué número nos cae el punto C. Yo aquí he puesto que cae en 0,1 y en Y cae en el número 4. Entonces 0,1 con 4. Recordemos que los números de arriba son las X, los números de abajo son las Y. Aquí tenemos otro punto, podemos observar que en el eje X vale 0 y en el eje Y vale 3. Entonces 0 está con 3 y X 0,1 con 4. Lo mismo pasa con los siguientes puntos que debemos sacar de la función. Entonces aquí, por ejemplo, en el punto B, X está negativa, vale 0,5 más o menos, 0,5 está entre la mitad de entre 0 y menos 1, entonces ahí. Y en Y también podemos ver que está en 1. Entonces otro punto sería menos 0,5 con 1. Menos 0,5 y 1. Menos 0,5 con 1. Y así sucesivamente vamos a sacar 5 valores de la función. De este modo vamos a pasar de la gráfica, vamos a pasar a la tabla, haciendo el proceso contrario del que hicimos en clase, porque en clase pasábamos de la tabla a la gráfica, entonces aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos pasando de, ya tenemos la gráfica, ahora sí vamos a hallar esos valores. Les pedí que saquen 5. La segunda pregunta dice, esto lo van a hacer con cada función. La segunda pregunta dice, escribe 5 pares ordenados que formen parte de la función. Ya le hicimos. La C dice, escribe una situación para cada función. Una situación para cada función es, por ejemplo, lo que les explicaba en la clase anterior, si la función es esta que tengo aquí, 4x más 3, entonces ese problema me tiene que involucrar el 4, me tiene que involucrar una multiplicación,
me tiene que involucrar una suma porque es el signo más y me tiene que involucrar el número 3. Yo puedo decir, por ejemplo, en una zapatería cada par de zapatos vale 4 pesos, más 3 pesos adicionales por la bolsa, por una bolsa que le va a dar el almacén. Entonces ahí en ese problema ya estoy tratando el 4 se va a multiplicar por la cantidad de pares de zapatos que compremos más los 3 pesos que va a valer la bolsa. Ese problema no hay que solucionarlo, no hay que representarlo en el plano porque ya está representado, simplemente hay que dejarlo escrito. Entonces se escribe así tal cual como les estoy dando el ejemplo. Entonces, en una zapatería, cada par de zapatos cuesta 50.000, digamos, más 3 pesos de la bolsa. Así quedaría el problema como tal ya formulado. Dice, de gráfica las funciones en el cuaderno, entonces este punto no lo vamos a hacer. Aquí escribe, lo que este archivo está un poquito desactualizado, escribe los elementos de cada función. Nosotros vimos los elementos de la función lineal son el dominio, el rango, la variable independiente, la variable dependiente. Entonces, por cada una, como ustedes ya tienen la gráfica, ya sacaron los puntos, entonces X, los números que nos dieron en X, esos son el dominio, y los valores que nos dieron en Y, los números que nos dieron como resultado en Y, ese es el rango. Entonces, lo que tenemos que escribir es dominio, 0, 0,1, menos 0,5 y los 5 que les haya dado, y el rango, los resultados. La variable dependiente y la variable independiente, recuerden que X siempre va a ser la independiente y Y siempre va a ser la que dependa de X, o sea, la dependiente. Ahora tenemos otro plano con dos gráficas, que son las gráficas en forma de U. Y dice qué tipo de función es, entonces aquí tenemos que decir si es cuadrática o si es lineal. 5 pares ordenados que formen parte de la función, el mismo procedimiento que hicimos acá. Marcamos 5 puntos y escribimos las coordenadas organizadas en una tabla. Luego dice, identifica los elementos de cada función. En este tipo de funciones los elementos son el vértice, que es el punto más alto al que llega la función. Entonces aquí colocamos con una flechita vértice. Los puntos de cortes, que es donde corta la función con los ejes, donde corta cada función con los ejes, hacemos una marca donde corta y colocamos donde corta y colocamos corte con el eje X, corte con el eje X. Y si hubiese corte con el eje Y, también lo marcamos y colocamos corte con el eje Y. La simetría es una línea, trazamos con la regla una línea que divide la gráfica en dos partes iguales. Trazamos la línea y le colocamos eje de simetría. Y la concavidad es si abre hacia abajo o si abre hacia arriba. Entonces son 4 elementos para esta función. Este punto 3 dice, si esta función que está elevada al cubo, si una función que está elevada a la 1 es lineal, la que está elevada a la 2 es cuadrática, entonces ¿cómo se llama esta que está elevada a la 3? ¿Qué nombre tiene? Y esta que tiene la raíz, ¿qué nombre tiene también? Eso ustedes lo deben proponer, deducir de acuerdo a lo que ustedes piensen. Este es el punto 4 que dice grafique y señale los elementos en cada función. Entonces vamos a tener que coger cada función, por ejemplo esta, y vamos a tener que tabular, es decir, hacer una tablita donde vamos a hallar los valores de X y los valores de Y, así como les enseñé en el anterior video que cogíamos, hacíamos aquí. Entonces tenemos que hacer una tablita, colocarle unos números. Ustedes son libres de escoger los números. Borramos aquí porque esto no corresponde, el ejemplo. Borramos aquí porque no corresponde. No corresponde. Entonces, la función es 6x más 8. Entonces aquí colocamos 6x más 8. Y lo que tenemos que hacer es reemplazar cada valor. Por ejemplo, menos 5, entonces coloco 6 por menos 5 más 8.
Entonces aquí 6 por menos 5 más 8 nos queda 6 por menos 5 menos 30 más 8, y menos 30 más 8 nos da, aquí tenemos que restar, nos da menos 22. Restamos y colocamos el signo del mayor. Aquí multiplicamos signos, más por menos, menos 30. Fíjese que el 8 baja tal cual y nos da menos 22. Entonces aquí menos 22. Luego hacen lo mismo con el menos 3, con el menos 1, con el 0, con el 1, con el 3 y con el 5, o con los números que ustedes quieran trabajar. Listo, si lo hacemos por ejemplo con el menos 3, entonces aquí sería menos 3, 6 por menos 3 menos 18, y menos 18 más 8, y ahí lo que nos dé el resultado. Aquí corramos más para acá, más para acá. Entonces aquí sería menos 18 más 8, negativo con positivo, siempre los voy a restar y me da el resultado menos 10. Listo. Cuando ya tenga todos los números aquí escritos, aquí, entonces vamos a hacer el plano cartesiano para ubicar los números. Recuerden siempre que el plano cartesiano debe tener la misma distancia entre un punto y otro. Si de 0 a 1 hay 5 cuadraditos, de 1 a 2 hay 5, de 2 a 3 hay 5. Y tienen que respetar siempre esa norma. Luego van a hacer lo mismo con cada una de las funciones que están en el punto 4. Con la A, con la B, con la C. Listo chicos, eso es todo por hoy. Espero que les dé una luz, una orientación al trabajo. Que estén muy bien. Chao, chao. Saludos.